Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Coloma Pedraza, miembro y maestro de la Iglesia Cristiana Fuente de Restauración y Crisfré. Hay que recordar que en estas sesiones de estudio bíblico hemos estado revisando una gran unidad de teología sistemática titulada Eclesiología. Y el capítulo que hemos estado trabajando en esta serie de videos es la pureza y unidad de la Iglesia. En la sesión anterior hablamos de la pureza en términos generales. Ahora es el turno de discutir acerca de la santidad en las Escrituras. Nuestro objetivo en los primeros videos de esta serie es que conozcamos los conceptos básicos de pureza, santidad y unidad, para que en una segunda instancia estemos del todo preparados para aterrizar los conceptos de pureza, santidad y unidad con mayor propiedad a la realidad de la Iglesia. Nuestra ruta el día de hoy incluye en primer lugar la definición de santidad. En un segundo tiempo incursionaremos en el Antiguo Testamento para explorar qué nos dice este respecto al concepto de santidad y por último, se hará una breve reseña de la palabra santidad en el contexto neotestamentario. Santidad. Según el contenido bíblico, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, un atributo divino. La segunda acepción afirma que la santidad es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Y por último, la santidad se afirma como un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, entre otros. Hay que recordar que es un fenómeno similar, este último punto, a lo que ocurre con la palabra pureza. En los textos bíblicos, tanto pureza como santidad se aplican tanto a personas como a objetos inanimados. Con relación al anterior, también en nuestro pensamiento cuando discutimos sobre santidad, inevitablemente viene a nuestro pensamiento la palabra santificación, por semántica. Aunque santificación y santidad no son literalmente lo mismo. Santificación va a presentar ciertas diferencias con lo que veremos en el presente video y requiere este último concepto, santificación, un estudio aparte, más acabado. Por consiguiente, solo se dirá en esta oportunidad que la santificación consiste en una obra progresiva de Dios y del ser humano, que nos hace más y más libres del pecado y paralelamente más similares a Cristo en nuestra vida actual, en la vida terrena. A diferencia de lo que ocurre en la glorificación, otro evento de la redención, que no se alcanza en la vida terrena, sino que se concreta en un futuro. Dado que la santificación es parte de la doctrina de la aplicación de la redención, y no propiamente tal un tema propio de la unidad de eclesiología, si usted desea profundizar en esta materia, le sugiero lectura de pasajes bíblicos que reflexionan acerca de la redención y de la santificación propiamente tal, y que consulte material complementario especializado sobre el tema. La santificación, la primera acepción afirma que es un atributo de Dios y de su Espíritu. Tal como se afirma en este punto, la santidad es una cualidad o característica del Señor. Se han usado varios métodos para clasificar los atributos de Dios. Las clasificaciones en diversas disciplinas tienen variados objetivos. Entre ellos está el condensar y el ordenar la evidencia o el conocimiento disponible que se tiene en ese momento de la historia. También las clasificaciones permiten facilitar la comunicación entre las personas e incluso permite brindar herramientas para una mejor enseñanza y educación sobre el tópico. Una de las clasificaciones más comúnmente empleadas para comprender y estudiar los atributos del Señor es la que se muestra a continuación en la pantalla. En ella, como podemos ver, se distinguen atributos incomunicables de Dios, es decir, cualidades o características de Dios
que Él mismo no comparte a otros ni comunica a otros. Y por otro lugar, los atributos comunicables de Dios, aquellas características que Dios comparte con los demás, que nos comunica. Dentro de los atributos incomunicables, aquellos que solamente Dios tiene para sí y no comparte con otros, destaca su eternidad. Dios ha existido por toda la eternidad, no tiene principio, no ha sido concebido por otro, mientras que nosotros no presentamos eternidad. Inmutabilidad. Dios no cambia, pero nosotros sí. Y la omnipresencia. Dios está presente por todas partes, pero nosotros estamos presentes solo en un sitio a la vez. En el grupo de atributos comunicables de Dios, aquellas características que Dios comunica a otros, es decir, no tan solo están presentes en Dios, sino en otros seres, se describe el amor. Dios es amor y también nosotros tenemos la capacidad de amar, tanto a nosotros como al prójimo. El conocimiento es otro atributo comunicable. Dios tiene conocimiento e igualmente nosotros también tenemos la facultad cognitiva de conocer. Y uno de los atributos que nos convoca en el día de hoy es la santidad. Cabe destacar que la clasificación anterior no es totalmente perfecta. Pueden existir matices, límites no del todo claros o límites absolutos que distancian ambos grupos de atributos, aunque debemos reconocer que es de gran utilidad en nuestro estudio del carácter de Dios, en la doctrina de Dios. La santidad, por tanto, la podemos entender o distinguir dentro del grupo de atributos comunicables, aquellos que Dios nos comparte. ¿Qué quiere decir que Dios sea santo o que uno de los atributos de Dios sea la santidad? Quiere decir que Él está separado del mal y dedicado a mantener en alto su honor. La idea de santidad, que incluye la separación del mal y devoción a la gloria de Dios, se halla en varios pasajes del Antiguo Testamento. Hay dos conceptos a destacar en cuanto a la definición de santidad: separación del pecado, separación del mal, y dedicación a lo sagrado, al honor. La santidad de Dios va a proveer un patrón de conducta o de imitación para el pueblo divino. Él les ordena: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Como podemos leer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, como en el capítulo 19 de Levítico, verso 2, o la primera carta de Pedro, 1:16. La segunda acepción de santidad versa que constituye una virtud indispensable del creyente. Los creyentes del Nuevo Pacto deben buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y los creyentes del Nuevo Pacto debemos saber que Dios nos disciplina a fin de que participemos de su propia santidad. Ahí se ve que la santidad es un atributo comunicable, Dios lo comparte. Pablo afirma a los creyentes y los anima a separarse de la influencia dominante que produce la asociación estrecha con los que no creen, en la carta a los Corintios, que entre algunos temas habla sobre el yugo desigual y el acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, que usted puede profundizar en su casa, y afirma y anima a los creyentes de dicha ciudad a que nos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En la segunda carta de los Corintios 7:1. También puede leer otros textos afines como Romanos 12:1. No tan solo la santidad se visualiza en una dimensión individual, sino que también de comunidad cristiana.
Dios quiere que la iglesia en su conjunto crezca para llegar a ser un templo santo en el Señor, como afirma Efesios 2:21. Y la obra presente de Cristo por la iglesia es para hacerla santa, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, santa e intachable. En Efesios 5:26-27. A modo de conclusión, en cuanto al segundo punto, no solo los individuos, las personas por sí solas, sino que la iglesia misma, como una congregación de verdaderos creyentes, debe crecer en santidad. La santidad no es algo particular, individual meramente, sino que una virtud que se puede ejercer y ejercitar en comunidad. Y la tercera acepción de santidad afirma que es un atributo de ciertos lugares, objetos inanimados entre otras entidades sin vida. Dos ejemplos respecto a la última acepción son el tabernáculo y el día sábado. La palabra santo se usa para describir ambas partes del tabernáculo. El tabernáculo mismo era un lugar separado del mal y del pecado del mundo. Y el primer aposento en él se llamaba literalmente lugar santo. Estaba dedicado al servicio de Dios. Recordar que en la definición de santidad habían dos elementos que brillaban. Uno, la separación del pecado y del mal, y otra, la dedicación a lo sagrado. Luego Dios ordenó que hubiera un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo, como se puede leer en Éxodo 26, verso 33. El lugar santísimo, en donde se guardaba el arca del pacto, era el lugar más separado del pecado y del mal, y más plenamente dedicado al servicio de Dios. Nuestro segundo ejemplo en cuanto al tercer punto es el día sábado. El Sabbat era santificado en la medida que se encontraba separado de las actividades ordinarias del mundo y dedicado al servicio de Dios. Incursionando en el Antiguo Testamento, el término kadosh, santo, significa puro, física, ritual, moral y espiritualmente, en todas esas dimensiones. En ocasiones se debe traducir separado, en sentido de que la pureza consiste en estar separado de toda contaminación y de pecado. En Levítico, tanto del capítulo 19 hasta el 22, Jehová se insta al pueblo repetidas veces a ser santos. Y por último, en el Nuevo Testamento se emplea en ocasiones el término agios, que también en ocasiones se traduce separado, consagrado y puesto aparte, como en Lucas 2:23. Pero con mayor frecuencia se le entiende e interpreta como puro. A modo de preguntas finales y de repaso, les presento una serie de interrogantes. ¿Qué entiende usted por santidad a la luz de la realidad bíblica? ¿Cómo usted clasificaría los atributos de Dios? ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Cómo el creyente puede participar de la santidad en su vida cotidiana? ¿Y cómo la iglesia puede participar de la santidad? Nuevamente reitero que la santidad no es tan solo una virtud que se puede ejercitar de manera individual, sino que la Biblia en sí nos insta a crecer en conjunto en santificación. Muchas gracias.